Buen día, mi nombre es Kevin Giovanni Revolorio Estrada, octavo ciclo, sección C. Principiando, el juicio ordinario se convierte dentro del derecho procesal como el prototipo de los juicios o procesos, porque es el que le da la forma legal a las pretensiones de las partes cuando no se tiene señalada una tramitación especial. El juicio ordinario entonces se encuentra comprendido entre los procesos de cognición o de conocimiento, caracterizados porque en todos ellos se ejercita una actividad de conocimiento que sirve de base para que en su oportunidad se emita el pronunciamiento de la sentencia que permite la declaración de un derecho. En virtud de lo anterior, se establece que es el prototipo de esta clase de procesos y debido a ello la legislación procesal indica en el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial se ventilarán en el juicio ordinario. La prueba anticipada. Estas diligencias pretenden preparar prueba o conocer hechos para la acción futura. El Código Procesal Civil y Mercantil la regula bajo el título de pruebas anticipadas y son las siguientes: declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. Bajo el título de posiciones se conoce la prueba anticipada que mediante interrogatorio pretende obtener del futuro demandado su confesión sobre algunos hechos relativos a su personalidad. Esta prueba anticipada está regulada en el artículo 98, que establece: para preparar el juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos. Exhibición de documentos. Mediante esta diligencia preparatoria se pretende probar el contenido de un documento en poder de la persona de quien se solicita su exhibición, conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. La exhibición de libros de contabilidad. Para la exhibición de los libros de contabilidad y de comercio se sigue un procedimiento similar al anterior, solo que en este caso se practica por contador o auditor público, quien rinde su informe al tribunal. El trámite también es el de los incidentes y aunque la norma no lo indica expresamente, es necesario que se indique por el solicitante el contenido de los libros de contabilidad y de comercio que desea probar. Esto con el objeto de que, en caso de negativa, también se tenga por probado en contra del requerido el contenido que el solicitante le atribuye a los libros de contabilidad y de comercio en su solicitud. La exhibición de bienes muebles y semovientes. Por esta diligencia previa se pretende fijar al requerido plan para la exhibición de bienes muebles y semovientes bajo apercibimiento de decretar su secuestro o la fijación provisional de daños y perjuicios. En el caso de ocultación o destrucción, el trámite es el de los incidentes y en la substancia del mismo debe probarse que los bienes se encuentran en poder del requerido. El reconocimiento judicial o prueba pericial. Su objeto es dejar constancia de la situación en que se encuentra una cosa que esté llamada a desaparecer en breve plazo o amenace, ruina o deterioro y que sea relevante para un proceso futuro. Aunque el artículo 103 del Código Procesal Civil y Mercantil no establece su trámite futuro, debe aplicarse por analogía las normas propias de este medio de prueba reguladas en los artículos 172 al 176 de este cuerpo de normas. En consecuencia, pueden ser objeto de reconocimiento judicial las personas, lugares y cosas. Deben de notificarse con 3 días de anticipación al de la diligencia, quien deba figurar como parte contraria, y si no fuere habida o no existiere, a la Procuraduría General de la Nación. Esta diligencia preparatoria puede complementarse con peritos de conformidad con el artículo 174 del Código Procesal Civil y Mercantil, quienes podrán exponer sus puntos de vista verbal y si fueren requeridos por el juez. En caso de negativa a colaborar por una de las partes, el juez puede percibirlas para que la preste y si continuara con su resistencia se puede dispensar la práctica del reconocimiento, interpretándose la negativa como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. La declaración de testigos como prueba anticipada tiene como finalidad recibir la declaración de terceros extraños al proceso cuyo testimonio es importante para el proceso futuro. La ley establece que este medio de prueba procede en los casos en que los testigos sean de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Otras pruebas anticipadas y medios de impugnación. El Código Procesal Civil y Mercantil sostiene un sistema de número abierto en cuanto a las pruebas anticipadas. Faculta al juez para admitir como anticipo de prueba no únicamente las que la ley regula, sino además todas aquellas que estime oportunas y conducentes. Solo la negativa a admitir la diligencia es motivo de apelación de conformidad con el artículo 105 del Código Procesal Civil y Mercantil. Respecto a la demanda, el juicio ordinario, al igual que los demás procedimientos, se inicia con la demanda y finaliza normalmente con la sentencia.
La demanda es el acto introductorio de la acción por la cual, mediante relatos de hechos e invocación del derecho, el actor determina su pretensión. Es a través de ella que el actor inicia la actividad jurisdiccional y que plantea el derecho que considera, le asiste y quiere que se le declare, o sea, su pretensión. Por su carácter formalista debe cumplir con los requisitos de contenido y de forma que exige la ley. Por eso el Código Procesal Civil y Mercantil, en sus artículos 61 y 106, establece sus requisitos. Debe recordarse lo contenido en los artículos 63 y 79 del mismo cuerpo legal. La estructura de la demanda. La demanda se integra fundamentalmente por tres partes: la inducción, el cuerpo y el cierre. Y como muchos autores lo indican, es el proyecto de una futura sentencia. En consecuencia, la demanda debe cumplir con los siguientes requisitos. En su introducción, debe contener la designación del tribunal a quien se dirige, los nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio, indicación del lugar para recibir notificaciones, nombres y apellidos, residencias de las personas de quienes se reclama un derecho, y si se ignora la residencia se hará constar. Todo contenido en el artículo 61, numeral 1, 2, 5, en el artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. Respecto al cuerpo, debe contener relación de hechos a que se refiere la petición, fijados con claridad y precisión, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, ofrecimiento de las pruebas que van a rendirse, la petición en términos precisos. Todo regulado en el artículo 61, numeral 3, numeral 4 y en su artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Respecto al cierre, debe contener cita de ley, el lugar y fecha, indicación del número de copias que se acompañen, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocine, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmarlo, hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Todos contenidos en el artículo 61, numeral 4, 7 y 8 del Código Procesal Civil y Mercantil. Según el Código Procesal Civil y Mercantil, es obligación que los jueces repelen de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Disposición que se considera no muy atinada, puesto que existen ciertos requisitos cuya omisión no redunda en una eficaz o correcta emisión de la sentencia. Respecto al emplazamiento, presentada la demanda conforme a los requisitos de forma enunciados, es importante señalar que el juez no puede ni limitar, rechazar una demanda analizando el fondo de la misma, y es oportuno señalar que existen ciertos requisitos en la demanda que son subsanables y por ende que deberían impedir al juez rechazar las solicitudes por omisión de las mismas. El juez debe conceder a la parte demandada, conforme al principio del debido proceso, un tiempo para que se pronuncie frente a la acción del actor. Este plazo es conocido como emplazamiento y se puede definir como el tiempo que el juez otorga al demandado para que tome una actitud de decisión frente a la demanda. En el juicio ordinario y el tenor del artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil es de 9 días hábiles, es decir, es en este plazo que el sujeto pasivo de la relación procesal, o sea, el demandado, debe tomar una actitud frente a la acción del actor. Las excepciones son actitudes del demandado frente a la demanda. En cierta forma, la ley le ha suministrado al demandado armas para que pueda de alguna manera defenderse legalmente haciendo uso de las excepciones. Entre ellas las excepciones previas contenidas en su artículo 116, que serían incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se hagan valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. En su artículo 117 regula la excepción del arraigo. Figura que el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa a la de garantizar las sanciones legales, costos, daños y perjuicios. En su artículo 120, interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer la de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Excepciones perentorias son las que tienen como finalidad extinguir o terminar con la pretensión del actor. Como se dijo anteriormente, las excepciones son un medio de defensa que legalmente puede hacer valer el demandado. Las excepciones privilegiadas, taxativamente no reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil como tal, pero existentes, son aquellas excepciones que nominadas como previas
de acogerse tienen efectos deperentorios. En otras palabras, las excepciones mixtas es una excepción previa de prescripción, caducidad, transacción y cosa juzgada, que de acogerse ataca la pretensión, puesto que impide conocer nuevamente la misma. La contestación de la demanda. La oposición es la facultad que tiene el sujeto pasivo de rechazar o bien de oponerse a la pretensión del actor o sujeto activo de un proceso o litigio. Esta oposición no es más que una actitud negativa del demandado, y esta actitud es contestar la demanda en sentido negativo, y consiste en contestar negativamente la demanda diciendo que no son ciertos los hechos contenidos en la misma, que el actor falta la verdad, la prueba estará a cargo del actor o demandante, pudiendo interponer excepciones perentorias. La prueba. Sabemos que en el proceso civil la dirección material del proceso le corresponde a las partes, ya que son ellas las que han de aportar al proceso los hechos y las pruebas. El Código Procesal Civil y Mercantil establece como requisito de la primera solicitud la relación de hechos donde se refiere la petición. Artículo 61, numeral 3, el artículo 126 del mismo cuerpo legal da la carga de probar. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos de las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Reza la parte del artículo. Como su definición se puede entender que es un instrumento, la prueba, aquel medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo. Como procedimiento es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso. La carga de la prueba. Como es sabido, desde que la prueba se instituyó en el derecho, la misma solo incumbía al demandante a los hechos que constituían el intentio, el fundamentum intentionis. En pocas palabras, el objeto de la prueba eran los hechos que podían producir modificación en la órbita jurídica solo si se representaban el supuesto de hecho previsto en una norma. La fase de la prueba. Las etapas o fases de la prueba son los primeros pasos que permiten apreciación de la misma dentro del proceso, entre ellas el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y su valoración. Los sistemas de valoración de la prueba figuran en la libre convicción, en la legal o tasada, en la sana crítica razonada, en los medios de prueba en particular. Existe una subclasificación de los medios de prueba. Para Canabeles, la prueba puede ser confesión, que es aquella que surge por declaración que sobre lo sabido o hechos por él hace alguien voluntariamente o preguntando por otro. En nuestra legislación, es el resultado de la prueba denominada declaración de parte en el numeral 1 del artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil y del 130 y 141 del mismo cuerpo legal. Es un medio de prueba tasado, pues produce plena prueba. La confesión puede ser expresa, tácita, judicial, extrajudicial, simple y cualificada. Por testigos o prueba testifical, la que se hace a través del interrogatorio y declaración verbal o escrita de personas que han presenciado los hechos litigiosos o han oído su relato de otros. Es medio de prueba. Lo recoge el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil en su numeral 2 y lo regulan en los artículos del 142 al 163 del mismo cuerpo legal. La prueba pericial, denominada en nuestra legislación dictamen de expertos, es la que surge del dictamen de peritos, es decir, personas llamadas a informar ante un tribunal por razón de sus conocimientos especiales, siempre que sea necesario tal asesoramiento técnico o práctico del juzgador sobre los hechos litigiosos. La inspección ocular o reconocimiento judicial es el examen que hace el juez por sí mismo y en algunos casos con el auxilio de peritos del lugar donde se produjo el hecho o de la cosa litigiosa o controvertida. Documental, también llamada instrumental, es la que se realiza por medio de documentos privados, documentos públicos, libros de comerciantes, correspondencia o cualquier otro escrito. Prueba conjetural o presunciones, es la que resulta de indicios, señales, presunciones o argumentos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Lo recoge como medio de prueba las presunciones en su artículo 128, numeral 7, y lo regulan en los artículos 194 y 95, los cuales los clasifica en legales y humanas. Trámite de la prueba. El plazo ordinario de prueba dentro del juicio ordinario es de 30 días. Artículo 123, Código Procesal Civil y Mercantil. Si este tiempo no es suficiente, se puede ampliar a 10 días más. Artículo 123, numeral 2, segundo párrafo. Código Procesal Civil y Mercantil. Si la prueba debe realizarse fuera del territorio guatemalteco, se podrá conceder un periodo extraordinario de tiempo, lo cual no es ampliación como el plazo de 10 días, sino un periodo extraordinario, el cual podemos asumir que es de 80 días.
dado que la ley establece que el periodo de prueba no debe exceder de 120 días. En su artículo 123, apertura a pruebas. Si hubiera hechos controvertidos, se abrirá prueba el proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no haya podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Artículo 124. Término extraordinario de prueba. Cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban recibirse fuera de la República y procedieran legalmente, el juez a solicitud de cualquiera de las partes fijará un término improrrogable suficiente según los casos y circunstancias que no podrá exceder de 120 días. Vista. Vencido el plazo de prueba dentro del término del juicio ordinario, procede la audiencia para la vista, que es el momento procesal oportuno en el cual los abogados de las partes podrán presentar sus alegatos finales de palabra o por escrito, donde sus argumentos tengan como finalidad restar fuerza a la prueba de la otra parte y darle fuerza a la propia para realizar una petición adecuada, puesto la fase siguiente sería la sentencia. Esto está regulado en el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil. Auto para mejor fallar. Pese a que exista un procedimiento probatorio que da la posibilidad de que el juez incorpore en el proceso pruebas sin que se cumpla con ese procedimiento, y es el caso del auto para mejor fallar que regula nuestra legislación procesal en su artículo 197, por el cual el juez puede acordar para mejor proveer el diligenciamiento de los siguientes niveles de convicción. La sentencia, además de ser un acto jurídico procesal que emana del órgano jurisdiccional por el cual se da una resolución a la controversia, también es el documento que contiene el texto de dicha resolución. Con relación a la sentencia como acto jurídico, debe citar a Eduardo Couture, quien dice: la sentencia en sí misma, un juicio, una operación de carácter crítico, el juez elige entre la tesis del actor y del demandado, o eventualmente una tercera, la solución que le parece ajustada a derecho y a la justicia. Esa labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y al que la doctrina llama formación o génesis lógica de la sentencia. Durante mucho tiempo la doctrina ha concebido el fallo como el resultado de un cotejo entre la premisa mayor, la ley, y la premisa menor, el caso. El razonamiento es el siguiente: si la ley dice que el prestatario debe restituir el préstamo al prestamista, y Juan es prestatario y Pedro prestamista, la conclusión lógica es la que Juan debe restituir el préstamo a Pedro dentro de este esquema. Se desenvuelve la génesis lógica en la concepción tradicional y aún dominante en esta materia. La finalidad de la sentencia es el reconocimiento de un derecho que se pretende y que se encuentra en litigio, esto en dirección de otorgar de forma justa y apegada en la ley el derecho que le corresponde a una persona y solicitar de otra la obligación del cumplimiento de un derecho. Gracias.